Sherete. Hoy es 11 de mayo de 2026. Los dioses para Epicuro y los epicúreos, si es que existían, eran indiferentes ante los seres humanos. Hay dos condiciones, pues, en esta primera afirmación. No hay evidencia, no hay certeza, no hay seguridad de que los dioses existiesen según los epicúreos. Y dos, su condición ante los seres humanos, su actitud ante los seres humanos es la de la indiferencia. Por su parte, y siglos después, para los cristianos, el Dios suyo, el Dios de los cristianos, es existente y no puede dudarse de su existencia. La existencia del Dios de los cristianos no puede siquiera ponerse en duda. Y la actitud de este Dios ante los seres humanos es la de la plena incumbencia. Mientras que los dioses para los epicúreos, si es que existen, es la indiferencia. El Dios de los cristianos está todo el tiempo interesado en la conducta, primero de su pueblo elegido en el Antiguo Testamento y luego de toda la humanidad en el Nuevo Testamento. De los dioses puede dudarse en el epicureísmo. Son escépticos y tendientes, pienso yo, a descreer de los dioses. El cristiano no puede siquiera plantearse la posibilidad de la inexistencia de Dios sin sentir culpabilidad, o sin sentir que peca, o sin sentir que traiciona. Los dioses de los epicúreos, si existen, son indiferentes. En cambio, el Dios de los cristianos está incumbido en la historia de la humanidad, está metiendo sus narices en la historia de la humanidad, encausa la historia de la humanidad porque a él le importa la humanidad. Los epicúreos consideraban, en todo caso, la indiferencia como una virtud. Si algo tenía que hacerse con los dioses, era, si existían, imitarlos. Ellos son indiferentes y autosuficientes. El ideal del filósofo helenístico en general y en específico el ideal de los epicúreos era la autosuficiencia y la apatia o la imposibilidad de padecer, o no la imposibilidad, la conquista de la impaciencia, es decir, de no padecer vanamente. El Dios de los cristianos, en cambio, exhorta, ordena a la obediencia, ordena obediencia. Ahí la razón de sus mandamientos. Los mandamientos no son para el cristiano opcionales. Un verdadero cristiano lo es para obedecer esos mandamientos. La virtud del cristiano es la obediencia, el temor de Dios en el sentido de no querer ofenderlo, el pudor, el recato con eso que se siente superior y vigilante. Para los epicúreos no hay pecado, para los cristianos hay pecado. La virtud epicúrea es autosuficiencia, la imperturbabilidad del alma, la ataraxia, por lo cual Epicuro llegará a decir que quien conquista la ataraxia caminará como uno de los dioses entre los hombres, os theos en anthropis,
Es decir, que para el epicúreo, como para los helenísticos, como para Sócrates, hay divinidad en el humano, y cada humano puede llamarse un Dios soberano de sí, un Dios que sabe que muere, un Dios que acepta su condición de mortalidad. Mientras que para los cristianos la virtud está de otro lado, de la obediencia, de la dependencia de los mandatos de ese Dios. Del Dios se depende. Mientras que los epicúreos son autosuficientes, independientes. El epicúreo conquista su divinidad. El cristiano no conquista a Dios ni a ninguna divinidad, porque Dios es inconquistable, es inabarcable, es indomeñable para los cristianos. El Dios de los epicúreos es indudable, perdón, el Dios de los epicúreos, los dioses de los epicúreos son dudosos, son de dudosa existencia. Si existen, no se han mostrado. El cristiano no duda de la mostración de Dios, de la existencia de Dios, porque hay personas sagradas y porque hay escritura, hay profetas, está el mismo Cristo, que dan testimonio de la existencia de ese Dios. Para el epicúreo, solo es verídica la materia. Sabemos que el mundo está hecho de átomos que se juntan y se separan al azar. No sabemos de los dioses, pero de la materia que está, y ella nos constituye. Y si tenemos mente o alma, harán parte de eso que llamamos materia y se disolverá con la materia. Para el cristiano, en cambio, la materia es parte de una creación y el alma es algo otorgado por el creador al creado, a la criatura. Y la materia no se disuelve con la muerte. Y es lo que se salva o se condena. Los epicúreos veneran la materia y la natura, que es lo único verdaderamente verificable para ellos. Y por ello no hay recato en el sentido de que no hay más bien vergüenza con respecto al placer. Al placer material e intelectual, que dijimos que el intelecto y el alma son partes de las posibilidades de la materia para el humano, para la composición que se hizo humana. No hay vergüenza en el placer, sino más bien en estar esclavo del placer. Eso será otro tema, pero el epicúreo busca el placer tanto corporal en una dietética de los placeres como espiritual en una dietética de los placeres, en una ética. El cristiano, dependiendo del teólogo, dependiendo de la época, dependiendo de la teología que se mire, tengo entendido que hoy se habla de, por ejemplo, de la teología del cuerpo. El cristiano, dependiendo del teólogo, dependiendo del papa, dependiendo de la interpretación, yo no soy experto en eso, desdeñan más o menos la materia. Al menos creo que sí condena el pensar que el fin es la materia y el fin es el placer, porque para el cristiano el fin es no la materia y no esta vida, sino una vida póstuma. Se trabaja para una vida ulterior, para una resurrección, para una comunión, para un connubio, para un abrazo con ese Dios. Para el epicúreo, la promesa de la ética está en esta vida. Para el cristiano, dependiendo del teólogo, dependiendo de la época, dependiendo de la interpretación, la vida es un medio, pero no el fin. La vida material, la vida terrenal, es un medio, pero no un fin. El fin está en una vida póstuma, en una vida de resurrección,
en una vida de salvación más allá de la vida o más allá de la muerte. Para el epicúreo la salvación está aquí y ahora, y la salvación implica una ética vital. Para el cristiano la salvación está aquí y ahora por cuanto en cada momento se la juega en el más allá. Para el cristiano, la salvación está aquí y ahora por cuanto se está jugando la vida eterna. El epicúreo se juega a cada instante su vida aquí y ahora. La vida aquí y ahora es el fin a cada instante para el epicúreo. El aquí y ahora para el cristiano es un medio para el fin que viene ulteriormente. Cada una de estas dos posturas, yo las llamaré éticas, con seguridad el cristiano reprochará porque me dirá el cristianismo no es una mera ética, sino que es una religión, y es una religión verdadera, y es la única, y extra ecclesiam nulla salus, etc. Sí, lo sé, pero yo no lo digo en sentido despectivo. Ambas éticas plantean, o ambas visiones, ambas antropologías, o ambas, bueno, lo llamaré ética, insisto, sin querer menospreciar cómo realmente debe ser llamado la ética cristiana o la religión cristiana, ¿cierto? Ambas éticas muestran distintos modos de valorar la existencia, donde ponen sus ideales. Ahora bien, con respecto a esto, ahora he hablado de qué son los dioses para los epicúreos y qué es Dios más o menos muy mal, seguramente he hablado muy mal, yo no soy experto, para los cristianos. ¿Y cuál es la relación del ser humano con su vida y con los supuestos dioses para el epicúreo? ¿Y cuál es la relación con su vida con respecto a Dios para los cristianos? Ahora, hablaré ya no de la ética, sino de la religión. Para el epicúreo, la religión, entendida esta como el conjunto de normas, dogmas, rituales, instituciones, jerarquías, que dan cuenta de esa definición y noción de divinidad. Para el epicúreo, las religiones no son más que supersticiones. Las religiones no son más que tradiciones no pensadas. Transmisiones de poetas y cuentistas que en algún momento, que otrora tuvieron lugar de verdad y que nunca se cuestionaron y que intentan dar cuenta de unas causas y unas consecuencias de manera errónea. La religión para los epicúreos es o consiste en una cantidad de rituales históricos que permiten una cotidianidad, pero sobre todo son herramientas políticas para someter, son herramientas políticas para que el sujeto o las personas permanezcan en un estado de pasividad, de ceguera y en carencia completa de mentalidad crítica. Las religiones son instrumentos de ceguera. Las religiones son supersticiones que atemorizan con sobornos y con miedos de condenas eternas o de alabanzas en las islas de los bienaventurados. Es decir, las religiones para los epicúreos son herramientas históricas, herramientas políticas y supersticiones inventadas por los humanos con consecuencias para los humanos que generan réditos para algunos pocos seres humanos de algunas castas o de algunos poderosos o de algunas élites. Para los cristianos, la religión obviamente no será superstición,
será el modo de mantener viva, activa, la relación entre los seres humanos con su Dios, el modo de recordar el sacrificio que hizo su Dios mandando a su Hijo a morir por los pecados de los hombres, y es la instrucción o es el modo de habitar rectamente o correctamente la existencia para lograr la salvación en la vida póstuma luego del juicio. Insisto, yo no sé si estoy dando cuenta bien de los conceptos ni de los dogmas, y no es mi labor ser un teólogo, no lo soy, cristiano, pero lo que hablo, pues, aunque muy torpemente, lo hago pues con respeto. La religión, pues, para los epicúreos causa temor, impide saber las causas de las cosas y de los hechos naturales, tiene respuestas a las preguntas y por lo tanto obtura las preguntas, mantiene la ceguera y el temor y por lo tanto es tremendamente útil para las castas, para mantener ciertos órdenes, cierto statu quo, ciertas tradiciones, cierta quietud, cierta estabilidad, ciertas conveniencias y ciertas convenciones. La religión es directamente atacada por los epicúreos. De los dioses nada sabemos. Si sabemos, al menos deberíamos imitarlos. No hay que temerles, dice el tetrafármaco. Atheon o Theos, Dios es tema de no temer. En cambio, al cristiano sí dice, hay que tener temor de Dios. Dese la explicación que se dé. Son éticas distintas. Hay un temor de Dios, un temor reverencial, como dicen los sacerdotes, de no querer ofender a quien ama. Pero en cambio, para el epicúreo, Dios, que es indiferente, los dioses que son indiferentes, si existen no hay que temerlos. Y las religiones son invenciones humanas que nada tienen que ver con lo que sean los dioses si es que son. La relación del humano con lo divinal es ética, es individual y se conquista. Para el epicúreo, lo divinal es la percatación de la superación de sí, que cada ser humano, independientemente de su género, sexo, tribu, nacionalidad y demás, puede conquistar. En cambio, Dios, para el cristiano, si es digno de ese temor, del temor reverencial, debe ser obedecido, y la religión no es ninguna superstición. La religión es el camino de instrucción, el camino de salvación y el camino de ligazón entre una comunidad que sigue unos rituales, unos sacramentos y demás. Son dos éticas completamente diferentes. Para el cristiano la materia es provisional, es parergo, es algo parergon, es algo que se termina desechando, es una experiencia, es un momento. Para el epicúreo, la materia también, la materia que compone a lo humano, es decir, la composición material de lo humano es transitoria, pero la materia es eterna, en cuanto que son átomos que se juntan y se separan al azar. Para el epicúreo hay azar. Para el cristiano hay creación, hay providencia y hay telos, hay perfección. Los dioses de los epicúreos no desean. El Dios de los cristianos a toda hora desea. Los dioses de los epicúreos son indiferentes, en el sentido de que no les importa nada de lo que nos pase a los seres humanos. Al Dios de los cristianos todo le importa y todo lo juzga y se ofende, se entristece,
se compunge, pues creo yo, o es lo que a mí me habían alcanzado a enseñar en la niñez, si la ovejita se aleja del rebaño. Los dioses de los epicúreos son tan indiferentes que ni siquiera aman a los seres humanos. El Dios de los cristianos ama, se supone, a los seres humanos. Y quien nace y se hace cristiano, con el bautizo, pero después con la confirmación, está endeudado con ese amor y debe obedecer. Porque si elige otra cosa que no sea obedecer los mandamientos, incurre en pecado, incurre en apostasías, incurre en herejías. Y entonces se espera de el ser humano que satisfaga la voluntad de Dios. Y toda teología cristiana es un intento por explicar qué es lo que quiere ese Dios. El teólogo será ese que se autoriza en interpretar el deseo de Dios. Listo, basado en escrituras, basado en exégesis, basado en patrística y en tradiciones. Pero dice el teólogo, yo sé que quiere es otro con mayúscula. En cambio el epicúreo dice, no hay que satisfacer a los dioses, hay que satisfacer, el lado recto de sí mismo, si se quiere, porque muchos seres humanos no lo quieren. Iba a decir, pero creo que esto sería incorrecto, decir que no hay obligación para los epicúreos en ser epicúreo. En cambio, yo creo que el cristiano sí desea que el mundo sea completamente católico, que el mundo sea completamente cristiano, y por eso evangelizan. Pero, pues los epicúreos también hablaban y escribían cosas. No sé si también su afán era que todo el mundo se volviera epicúreo, no lo sé. Pero creo que no tienen la misma expectativa. Hay extravío para el epicúreo y el extravío es no ser autosuficiente y no vivir una vida placentera y divinal. Y hay extravíos para el cristiano y es no vivir una vida cristiana, una vida conforme con la voluntad del Dios. Cuando el epicúreo muere, todo lo que fue, es decir, todo su universo simbólico, todos sus imaginarios, todas las consistencias de su yo, se disuelven con él, con su muerte. Y quedan los átomos, conformando otras cosas en esa eternidad del cosmos del universo inconsiderado. Mientras que cuando el cristiano muere, sigue habiendo un resto divinal, el alma, o de origen divino, o de infusión divina, que es el alma, que ha de responder por las conductas en la vida. El cristiano responde ante su Dios en un juicio. El epicúreo responde ante sí, ante un juicio propio, ante su conciencia, diríamos hoy. El epicúreo responde ante su conciencia. El cristiano responde ante su Dios. Ahora, ¿significa eso que no hay examen de conciencia en los cristianos y que los cristianos no tienen conciencia? Claro que sí. San Ignacio de Loyola creo que habla en sus ejercicios espirituales de revisar las propias apariciones del demonio y de los pecados en sí. Tienen una noción de conciencia, pero es una noción de conciencia basada en los intereses de Dios. El juicio del epicúreo es consigo, con su ética, con su aspiración a ser Dios. Y recuérdese que para los epicúreos ser Dios es vivir como Dios entre los hombres. Ser Dios es saber que se muere.
En cambio, el cristiano se sabe inmortal, pero no Dios. Y puede fracasar en el intento de salvarse. Claro, el epicúreo también puede fracasar, pero no es una salvación póstuma. Es una salvación vital, existencial, en el aquí y en el ahora. Es una dignificación de la fugacidad de la vida. Es una dignificación de la vida material y ética. Es muy distinta a la dignidad de la vida en el aquí y el ahora y póstuma que entenderán los cristianos. He aquí este paralelo que muestra dos éticas, dos formas de vivir, dos formas de entender, dos posiciones, dos prismas que tienen consecuencias muy diferentes. El epicúreo adora a la materia y a la naturaleza para tratar de aprender de ella, por cuanto la naturaleza enseña las causas de sí misma si el investigador así lo observa. Y la naturaleza ayudará a derribar las supersticiones. Saber que cuando llueve no es que Zeus está enojado, ni cuando truena. Y así se aplacan y se diluyen los miedos que teníamos debido a las supersticiones. El cristiano, en cambio, lee a la natura como evidencia de la voluntad de un Dios por hacer creación. El cristiano lee la naturaleza como uno de los modos, como un signo, como un libro abierto de la voluntad de Dios, de que Dios dispuso así y quiso disponer así las leyes del cosmos. Para el epicúreo hay átomos y hay azar. Para el cristiano hay creación, que es uno de los modos de interpretar al cosmos, que hay orden, que hay intención. El cristiano ve en la naturaleza el signo de una intención. El epicúreo ve en la natura signos que ayudan a disipar las supersticiones, que es muy parecido a lo que decía Spinoza. Los hombres yerran y sufren por no conocer las verdaderas causas de los fenómenos. Y por eso es que a Spinoza se lo acusaba de epicúreo y a los seguidores de Spinoza se los insultaba diciéndoles epicúreos también, que era un insulto muy común en la época. Ser epicúreo era un insulto muy grave. Lo perseguían a uno y lo podían matar a uno por considerarlo epicúreo, adorador de la materia, de la razón y ya, el abandono de Dios, pensarían pues los cristianos. Entonces, bueno, el cristiano ve en la natura creación, que es la manera en que el cristianismo interpreta al cosmos. Es decir, cosmos quiere decir sí orden, pero orden premeditado y dispuesto por el creador. La natura es ya demostración de que hubo un creador. No hay sino que mirar, dirá el cristiano. No hay sino que mirar la perfección del árbol, de las estaciones, bla, bla, bla. Mientras que el epicúreo dirá, si yo logro establecer las causas de los fenómenos naturales, se disipan los dioses. Se disipan los dioses. Y claro, aquí pueden venir todos los debates. Es que el que la natura tenga ciertas causas y ciertas consecuencias de la materia no resuelve la pregunta de si Dios existe o no existe, porque saber las causas de la lluvia no tiene por qué llevar a la conclusión de que los dioses o Dios no existe. Listo, ese es el debate de la existencia de Dios. Pero estoy planteando cuáles eran los postulados del epicureísmo. La natura sirve para disipar las falsas creencias en las que a las que nos han llevado y que hemos mantenido de las religiones y de las castas sacerdotales y de las élites que sacan algún rédito de nuestros temores, de nuestras obediencias y de nuestras piedades y devociones. En cambio, el cristiano ve en la naturaleza la causa primera y última de todo, que es la intención de Dios. Un cristiano puede, mirando un árbol, decir, por lo tanto, Dios existe. En cambio, un epicúreo mirando un árbol dice, por lo tanto, quizás los dioses no existan. Bueno, Aftaizan, muchas gracias por atender el presente video.
Hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jerete, ya, ya, ya.